Hoy un poco sobre el nuevo ciclo de videos de arritmias que tendremos para ustedes a partir de hoy y que iremos publicando día a día. Consideramos a través de Cognitios que el tema de arritmias es un tema sumamente importante, es una herramienta súper útil que debe tener todo médico general para hacer un buen diagnóstico y enfocar entonces la patología del paciente a través de un manejo terapéutico adecuado que cubra todas las necesidades que él mismo tenga. Y recalcando que la electrocardiografía como paraclínico es un método muy importante, es muy útil para el clínico, para el médico en general, pero que no es definitivo y que debe ser acompañado con estudios paraclínicos y estudios clínicos, historia clínica, es decir, debe ser un estudio completo, semiológico, inclusive de laboratorio, que ayude a confirmar y a diagnosticar certeramente las patologías de los pacientes. Hoy un poco sobre las arritmias del nodo sinusal, entendiéndose como ritmo sinusal, aquel ritmo determinado por la descarga automática del nodo sinusal que oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto es un tipo de arritmias que, a pesar de que muchas veces se consideran como arritmias no graves, pueden dar paso, si no se les presta atención, a arritmias más graves. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar. Pero antes, debemos evaluar qué es un ritmo sinusal normal para entonces determinar sus alteraciones. Pero tenemos que considerar dos aspectos. Uno, que a partir de ahora todos los electros que les iremos mostrando están grabados en la derivación de 2 y que tienen una duración total de 6 segundos, partiendo desde este punto hasta este punto, ¿ok? Y que van a estar cada segundo dividido por estos segmentos de línea, ¿ok? Que van a indicar que ha pasado un segundo entre ellos. Esos son los dos elementos que tenemos que evaluar. Y otra de las cosas que vamos a dejar claro en este video, y para que en los próximos no hayan dudas, es la determinación de la frecuencia cardíaca, es decir, la frecuencia de despolarización de los marcapasos cardíacos, que en este caso es un marcapaso sinusal, que oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. Es decir, que el nodo sinusal se descarga a una velocidad de 60 a 100 despolarizaciones por minuto. Vamos a tener en cuenta que un minuto equivale a 60 segundos. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí para que esté. Entonces, tenemos que considerar dos elementos. Uno es el ritmo. Y tenemos dos variabilidades del ritmo. ¿Qué se define como ritmo? El ritmo es la constancia o la velocidad a la que ese nodo sinusal se descarga en el tiempo, pudiendo ser entonces ritmos regulares o ritmos irregulares. Ritmos regulares cuando esa descarga se da periódicamente o en periodos iguales en el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de la distancia o la evaluación de la distancia entre las ondas R, ¿ok?, que se continúan en el tiempo, y a través de la evaluación de la distancia entre las ondas P. ¿Ok? Estas deben ser iguales para considerarse entonces que estamos ante un ritmo sinusal, que digo, un ritmo regular. Entonces, un ritmo regular va a tener entonces intervalos RR y PP iguales. Y cuando estemos ante un ritmo irregular, entonces esos intervalos RR y PP no van a ser iguales, pudiéndonos tener dos variaciones: un ritmo regularmente irregular, que es cuando se repite esa irregularidad del ritmo cardíaco a lo largo del tiempo, teniendo
un patrón que podemos predecir, y tenemos los irregulares o totalmente irregulares, en donde no hay un patrón definido y donde la irregularidad se presenta de forma inespecífica. ¿Ok? Entonces, para los ritmos regulares tenemos dos métodos para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Tenemos el método de cuadros grandes, o de cálculos por cuadros grandes, y tenemos el método de cuadros pequeños, basándonos en la siguiente suposición. Habíamos hablado que un minuto es igual a 60 segundos, y que cuando entonces estamos evaluando la frecuencia cardíaca estamos hablando de despolarizaciones o latidos por minuto, es decir, la cantidad de veces que el nodo sinusal se descarga en 60 segundos. Supongamos entonces que queremos evaluar la frecuencia cardíaca en un electro que tiene un ritmo sinusal. Tenemos entonces el método de cuadros grandes y cuadros pequeños. Como explicamos en la clase de generalidades de electro, un cuadro grande tiene una duración, tiene una duración determinada. Un cuadro grande tiene una duración de 0.20 segundos. ¿Ok? Y un cuadro pequeño tiene una duración de 0.04 segundos. ¿Ok? Si nosotros hacemos una simple cuenta en donde dividimos 60 segundos entre 0.20, nos da un total de 300. ¿Ok? Y si nosotros hacemos una división de 60 segundos entre 0.04, nos da un valor de 1500. Estos son los valores que tenemos que memorizarnos para cuando nosotros queremos evaluar la frecuencia cardíaca. Siendo entonces el método de los cuadros pequeños el conteo de cada uno de los cuadros pequeños que separan una onda R de la otra, entonces esa cantidad de cuadros pequeños dividimos 1500 entre la cantidad de cuadros pequeños. Y cuando queremos evaluar los cuadros grandes, entonces contamos la cantidad de cuadros grandes que separan una onda R de otra onda R, y entonces dividimos 300 entre la cantidad de cuadros grandes. Entonces supongamos, vamos a evaluar acá. Aquí tenemos que vamos a hacer un valor aproximado. Entonces vamos a evaluar que por el primer método de los cuadros grandes. Aquí tenemos que es un método que, a pesar de que se acerca mucho a la frecuencia cardíaca real, no es un método tan exacto. Entonces vamos a evaluar que aquí, el espacio que separa entre este y este, vamos a evaluar que aquí hay 1, 2, 3 y 4. 4 hay un poquito más, pero no lo evaluamos porque son cuadros grandes. Entonces agarramos los 300 y los dividimos entre 4, dando entonces un total de 75 latidos. En este caso podríamos evaluarlo, o despolarizaciones por minuto. ¿Ok? Pero si entonces queremos agarrar esa misma distancia pero evaluarlo a través de los cuadros pequeños, tenemos que tomar entonces 1, 2, 3, 4, 5, serían 10, 15, 20, 21. Entonces, si evaluamos 1500, ahora nos toca evaluar 1500 entre 21, nos da entonces un total de 71.42 o 71 latidos por minuto. Entonces, si dividimos esto entre 21, nos da entonces un total de 71 latidos por minuto. Entonces tenemos un método que es mucho más fiel, mucho más exacto que el otro, pero que ambos demuestran o son compatibles con la normalidad que esperamos ante un ritmo sinusal normal que oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando el método es irregular, nosotros podemos agregar otro método, que es el método del conteo de las ondas R,
multiplicándolos por 10. Entonces, si nos consiguiéramos y supongamos que esto es un ritmo irregular, es un trazo electrocardiográfico que tiene un ritmo irregular, entonces lo que tendríamos que hacer es contar el número de ondas R y en 6 segundos, obviamente, y multiplicarlo por 10. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Multiplicado por 10 daría entonces un total de 70 latidos por minuto. Eso cuando nos encontramos ante un ritmo en donde la separación de las ondas R no es la misma entre cada uno. Lo normal es que nosotros evaluemos en esos 6 segundos la distancia, es decir, cuadro por cuadros, ya sea a través del método de cuadros grandes o cuadros pequeños, entonces, y evaluar así si el ritmo es regular o irregular. ¿Ok? Entonces eso es uno de los métodos que tenemos que tomar en cuenta al momento de analizar los electros normales. ¿Ok? Ahora vamos con las otras características que debemos evaluar. Vamos a evaluar primero esto. A partir de aquí nosotros vamos a hacerlo mucho más automático para hacerlo mucho más digerible en los siguientes videos. Vamos entonces a evaluar la onda P. La onda P tiene que ser una onda P positiva siempre que la evaluemos en D2. Tiene que ser, ya recordando que ella representa la despolarización de la aurícula izquierda y derecha. Ella siempre debe preceder a todo complejo QRS y que debe tener una amplitud que equivalga al 20%, a menos del 20% del complejo QRS. Vamos a ver entonces que luego nos conseguimos con el segmento PR, que debe tener una duración entre 0,12 y 0,20 segundos. Y luego proseguimos con el complejo QR, recordando que el segmento PR debe ser isoeléctrico. Y recordar entonces que luego viene el complejo QRS denotado por una deflexión negativa, que es el complejo Q, que es la onda Q, luego seguido por una deflexión positiva, que es la onda R, seguido luego por una deflexión negativa, que es la onda S, que debe tener una duración entre 0.06 a 0.10. Hay otras literaturas que hablan que el valor normal del complejo QRS va entre 0.08 y 0.10. ¿Okay? Luego encontraríamos el segmento ST, que debe ser isoeléctrico y que cuando no sea así, pues este puede estar supradesnivelado o infradesnivelado. Y luego tenemos entonces la onda T, que debe ser en el trazo de 2, como siempre decimos, positiva, y que su ascenso debe ser más rápido o más lento y más pronunciado que su descenso. ¿Okay? Para repetirse entonces este análisis de la morfología y la duración de los segmentos en todos los elementos del trazo electrocardiográfico. Otra de las cosas que también tenemos que evaluar es el QT, y el QT va a estar corregido y lo vamos a explicar en otro video, supeditado entonces a la frecuencia cardíaca, y que el segmento QT, el intervalo QT, que es el intervalo que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, debe ser aproximadamente, o lo normal es que sea la mitad, o que represente la mitad del intervalo RR. Si lo encontramos más alargado que esa mitad, o con una duración mayor que la mitad de ese intervalo RR, es decir, él debe ser la mitad de este segmento. ¿Okay? Si lo vemos acá, podríamos decir a ojo por ciento que sí cumple con ese requerimiento en donde el intervalo QT es la mitad del intervalo RR. Por ende podríamos decir que está dentro de los valores normales. ¿Okay? Pero este va a depender de la frecuencia cardíaca. Y más adelante vamos a explicar ese video. Entonces, ya con esto podemos decir que este trazo electrocardiográfico se encuentra dentro de los parámetros normales